Bienvenidos a El Amanecer Terrestre. En este podcast de entrevistas intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él. Todo ello desde un punto de vista interdisciplinar e unificador, el que nos ofrece la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo, y cada 2 semanas estaré acompañada por especialistas que nos ofrecerán su manera de entender esta evolución cósmica desde sus propias disciplinas. Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio, el número 21, el primero de esta nueva temporada en El Amanecer Terrestre. El cambio en la perspectiva muchas veces viene de la mano de un cambio en la metodología en la investigación. Esta idea que tanto utilizamos en la gran historia ha sido aplicada en un caso concreto de estudio de lo que nuestra invitada, Margarita Fernández Mier, llama un microterritorio. Margarita es profesora de Historia Medieval en la Universidad de Oviedo y sus investigaciones se centran en la arqueología y la historia del mundo rural medieval. Ese que no ha dejado demasiados documentos escritos y de los registros que tenemos de esa época, pues suelen pertenecer a las élites que constituyeron en realidad un pequeño porcentaje de la población. Sin embargo, observando las huellas que los habitantes de esa época han dejado en el paisaje, en ese mundo rural, podemos desvelar una maravillosa historia de estos territorios rurales que va mucho más allá, como ella nos cuenta a continuación, de lo que podríamos imaginar. Muy bienvenida, Margarita. Estrenamos la segunda temporada de este podcast El Amanecer Terrestre con un gran tema que estoy segura que va a encantar a nuestra audiencia. Bueno, vas a hablarnos de varios proyectos, uno de ellos, el que más llega a la audiencia en general por tratarse de un proyecto de transferencia, de divulgación científica, es el denominado Conciencia Histórica. Y bueno, con ese título yo creo que ya nos estamos metiendo a mucha gente en el bolsillo y mucho más va a ver cuando nos cuentes un poquito de ellos. Entonces, bueno, bienvenida. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Quieres compartir con nosotros este conjunto de proyectos? Vamos a compartir primero la investigación básica y luego la investigación de transferencia. Yo creo que vamos a ir un poco por orden, viendo un poco lo que hicimos durante estos 10 años principalmente, sobre todo centrados en el mundo rural, tan de moda ahora y que nosotros llevamos trabajando ya bastante tiempo. Y luego podemos hablar un poco más de la transferencia de conocimiento y lo que estamos haciendo en los últimos tiempos. Pues empezamos por lo básico. La investigación, desde el punto de vista arqueológico, lo que nosotros nos planteábamos era cómo poder comprender la formación del paisaje del que disfrutamos en la actualidad. Este paisaje que generalmente siempre tildamos de un paisaje natural, y en realidad muchas veces escondemos la importancia que tiene la mano del ser humano transformando ese paisaje. No hay más que pensar el emblema de turismo que utiliza Asturias, del paraíso natural, que de alguna manera excluye al ser humano de la transformación del paisaje. Entonces lo que nos planteábamos era cómo poder comprender la formación de esos paisajes, no solamente de las zonas de hábitat, que suelen ser los elementos en los que se suele centrar la arqueología y la historia, donde vive la gente o los grandes monumentos. Cuando pensamos en arqueología, pensamos en las pirámides, pensamos en los grandes monumentos, y nosotros lo que hacemos es desmonumentalizar precisamente la arqueología. No solamente ver dónde la gente vive y esos grandes edificios relacionados con la élite, sino comprender al campesinado de una manera muy compleja y global y viendo cómo va transformando el paisaje a medida que va poniendo en aprovechamiento ese espacio natural. Y en esa perspectiva, pues lo que hacemos es abordar una investigación en la larga duración. Ciertamente que dentro del contexto de la Big History somos una parte muy, muy, muy pequeña, somos la parte final, pero bueno, nosotros estamos empezando a poder cubrir los últimos 6.000 años de comprensión de lo que está pasando en esos paisajes. Evidentemente, en términos muy pequeños, en espacios microterritoriales, que son los que trabajamos, pero bueno, estamos teniendo una visión bastante compleja de esa transformación del medio. Claro, todo depende de la escala, y en la escala
del régimen de la humanidad o los seres humanos, esos 6.000 años no es nada despreciable. No, ciertamente no lo es. Teniendo en cuenta que además nosotros planteamos, el grupo de investigación que se llama Yabor, que pertenece a la Universidad de Oviedo, nosotros planteamos un estudio. En realidad nosotros somos especialistas en un periodo mucho más concreto de esos gran 6.000 años. Nosotros somos especialistas en Alta Edad Media, en esos siglos oscuros que siempre se habla de ellos, de los que sabemos muy poco, que es lo que pasaría en el norte de la península entre el siglo V y el siglo IX, que es cuando ya empezamos a tener documentación escrita. Es una época en la que las élites se expresan muy poco, no sabemos cómo son, si las hay, y entonces tenemos muy pocos elementos para poder entender qué pasa en ese periodo. Entonces la pregunta era esa, y al intentar responder esa pregunta, que serían 4 siglos muy concretos, al final lo que tuvimos fue un montón de información sobre los últimos 6.000 años. Es verdad que nosotros jugamos mucho con las escalas, tanto temporales como espaciales, a la hora de hacer esa investigación. Pero lo que nos estás contando es súper interesante, ¿no? Cómo esa falta de evidencia en la documentación histórica hace que se le denomine como un periodo oscuro en el que todos somos conscientes que la vida siguió su curso, y la vida de los seres humanos, en este caso, en esta zona concreta de nuestro país, y eso ha dejado unos rastros, ¿no? Eso ha dejado unas huellas que son independientes de la documentación que haya sobre ello. Entonces, ¿es ese vuestro objetivo? Eso es nuestro objetivo de investigación en muchos casos. En este caso es dar voz y visibilidad a los grupos sociales que generalmente no la tienen. Porque incluso cuando llegamos a la documentación medieval, a partir del 10, 11, generalmente quien genera esa documentación son los grandes poderes señoriales, generalmente los monasterios, que luego son capaces además a conservar esa documentación. Entonces la documentación siempre tiene unos rasgos porque hay unos poderes que tienen una intencionalidad, y esa documentación tiene una intencionalidad de perpetuación de determinadas realidades. Y el campesinado, si genera documentación, que si la genera también, al menos en el 9-10, no se conservan en la mayor parte de los casos, y mucho menos en el periodo anterior. Como tú dices, la gente no se tira al Cantábrico, que es lo que muchas veces les digo yo a mis alumnos. A veces que parece que viene población nueva y que los que existían se tiran al Cantábrico. Digo, a veces tendríamos que ir a hacer arqueología al Cantábrico a ver si los encontramos, ¿no? En esta época alto medieval de la que hablamos, que sería entre los siglos V y el siglo IX, evidentemente hay una continuidad de población. Es el periodo posterior a la caída del mundo romano, pero la población sigue ahí. Otra cosa es que la vemos de una manera muchísimo más marginal. Deja menos restos, y sobre todo una de las cosas más importantes es que hay que interrogarse sobre esos grupos sociales que mayoritariamente son campesinado, y que pues tenemos que ver cómo los podemos ir documentando. Y generalmente en la historia suele ser muy habitual que pongamos mucho más interés en las élites que en estos grupos que son la mayoría de la población. En estos momentos serían prácticamente el 90% o el 99% de la población. Entonces, lo que nosotros hicimos desde el punto de vista metodológico era ver qué herramientas tenemos o qué herramientas podemos generar para poder documentar estos periodos, este periodo del que sabemos muy poco a nivel europeo, que ahora ya, bueno, la investigación en los últimos años avanzó muchísimo, pero principalmente en el noroeste peninsular. Y la generación de esa herramienta de trabajo lo que nos permitió fue documentar otros periodos históricos, sobre todo de la prehistoria, de los que tampoco se sabía nada a nivel regional. Entonces, buscando la Alta Edad Media, que son siglos muy concretos de los que tenemos muy poca información, generamos una herramienta de aproximación al territorio, al paisaje, que nos permitió documentar otros periodos de los que sabemos muy poco. Entonces, ahí jugamos entre intentar dar contestación a lo sincrónico, pero generando una metodología de investigación que nos permitió tener una visión muy diacrónica del paisaje.
y luego ahí podíamos tomar la opción de gestionarlo o no lo gestionar, porque en muchos casos en historia, como nosotros nos especializamos en determinados periodos, si eres especialista en la Edad Media, no interfieres en otros periodos. Y nosotros tenemos una visión diacrónica porque nos permite entender muy bien, vemos muy bien al nivel microterritorial la transformación de ese paisaje por una serie de grupos humanos. Es precisamente esa aproximación diacrónica la que hace que vuestros proyectos sean tan cercanos a la aproximación que tiene la gran historia. Y lo que quizá podamos aclarar de una manera muy concreta y muy visual con esta investigación en concreto en esta zona del noroeste de la península ibérica, para todos los que todavía se pregunten en qué consiste esto de la gran historia, ¿no? A mí me parece que estés hoy aquí, además estrenando la temporada de podcast, para aclarar este tipo de conceptos es esencial, ¿no? Esa diacronía es muy importante en nuestras investigaciones en gran historia, esa importancia de buscar nuevas metodologías para aproximarse a la resolución de problemas que dentro de una especialidad concreta, con una metodología concreta, no están resueltas. El uso distinto de las escalas espaciales y temporales para poder entender todo esto, porque si no, no hay manera de entenderlo. Así como el que la historia, ya sea la historia humana o la gran historia, está formada por todo lo que conocemos del pasado, da igual la importancia documental o, en el caso, por ejemplo, de la geología, el registro geológico que tengamos de ello o no. Y a esto me refiero, por ejemplo, poniendo un símil entre ese periodo de oscuridad en la Edad Media, donde falta esa documentación, pero hay otro tipo de evidencias de la actividad de los seres humanos en este lugar concreto de nuestro país, puede ser muy similar a lo que en geología sería tener un tiempo geológico que no esté representado por ningún depósito concreto de unos sedimentos que vayan a formar unas rocas de esa edad concreta en un lugar determinado, pero eso no quiere decir que ese tiempo no haya existido ni que la Tierra no haya seguido su normal funcionamiento. Entonces, me encanta, me encanta que podamos hacer estos paralelismos y que podamos aprovechar hoy para reflexionar sobre todos estos conceptos que pueden ser de interés para entender este proyecto. De hecho, yo cuando empecé a oír hablar del proyecto, una de las cosas que yo veía era precisamente cómo nosotros encajábamos. Primero porque además nosotros en arqueología necesitamos mucha participación de las ciencias, no las humanísticas. Evidentemente nos influye mucho y tenemos que trabajar mucho con geólogos. Nosotros ahora, por ejemplo, trabajamos muchísimo con trabajos con estudios de suelos, de geomorfología, que es básica para entender lo que nosotros queremos hacer, que es el estudio de la agricultura, de la ganadería, de todo ese tipo del uso del territorio, ¿no? Entonces, enseguida empecé a ver la conexión que tenía esta gran historia con esta parte que nosotros podíamos aportar, que es la transformación final, que da como resultado lo que vemos en la actualidad y vendemos desde el punto de vista turístico, ¿no? Entonces, yo creo que sí que era muy interesante el poder hacer ese tipo de aproximaciones, ¿no? Porque además camina para poder ver cómo se pueden fusionar todo lo que tiene que ver con las ciencias en general, no solamente las ciencias humanas y las ciencias naturales, sino cómo caminar por una mayor, ya no diría interdisciplinaridad, sino transdisciplinaridad, de alguna manera superando los procesos de fragmentación del análisis científico que se ha hecho en el siglo XX. En el siglo XX hemos ido hacia cada vez la mayor parcelación, la especialización, que es interesante y es buena y necesaria, pero perdemos esa visión global de la que hablaba Wallenstein en los últimos años. Y entonces yo creo que sí que es interesante reflexionar en ese sentido y caminar por esos caminos, yo creo que de momento poco transitados todavía. Cuéntanos un poquito ahora sobre las ventajas de escoger una localidad pequeña, como puede ser el Monte de Miranda, donde habéis estado con vuestras excavaciones, para hacer este tipo de estudios. Volviendo al paralelismo con la gran historia,
Nosotros tenemos esa aproximación que llamamos las pequeñas grandes historias y ahí pusimos ya, creo que era el episodio 14, bueno, lo tengo que revisar, cuando hicimos un resumen de nuestra pequeña gran historia del Nalón, donde precisamente hacemos eso, escogemos una excusa para hablar de ese espacio, de ese tiempo más amplio, pero para intentar explicar una situación en concreto, en este caso la del río Nalón. ¿Sería algo similar en vuestro trabajo o cómo lo enfocáis? Es algo similar. Nosotros lo que hicimos fue, tenemos dos proyectos distintos de investigación básica, uno en Vigaña, en Belmonte de Miranda, y otro en Villanueva de Santo Adriano. El de Vigaña lo dijo yo directamente y en Villanueva de Santo Adriano una persona, Jesús Fernández Fernández, que hizo la tesis doctoral conmigo. Lo que nos permitiría hacer un estudio comparado, eso que sería importante desde el punto de vista histórico. Lo que hicimos fue pensar, bueno, vamos a hacer un estudio microterritorial en el que podamos abordar el estudio de todo tipo de fuentes. Evidentemente, cuando coges un espacio muy amplio, es imposible abordar todo el tipo de fuentes que nos pueden dar información desde el punto de vista histórico. Entonces, lo que hicimos fue pensar de manera, frente a una pregunta global, de dónde estaría la Alta Edad Media y de cómo se transforma el paisaje para producir lo necesario a lo largo de la historia, ir a un microterritorio para intentar obtener respuestas en ese microterritorio, partiendo de toda la documentación escrita que existía, partiendo de la toponimia recogida de una manera sistemática, porque la toponimia nos da un montón de información de cómo quien trabaja en esos territorios conceptualiza el territorio y nos da información de tipo mental, de tipo económico, de tipo social. Recoger toda la información que daba la superficie, sistemas de parcelario, caminos, construcciones ganaderas, construcciones asociadas al aprovechamiento de bosque, todo esto que generalmente se considera etnográfico y que muchas veces desde la historia y desde la arqueología se desprecia, pero que en realidad se desprecia, tiene una visión un poco peyorativa de ello, pero que en realidad son los elementos que construye el campesinado a la hora de transformar el territorio. Entonces partíamos de una prospección sistemática de todo eso y con esa información documental, toponímica, de percepción del paisaje, plantear unas intervenciones arqueológicas en lugares puntuales que nos diesen respuesta a lo que nos estábamos planteando. Unas intervenciones arqueológicas que no era excavar los grandes monumentos. En el pueblo, en Vigaña, por ejemplo, que cogimos como ejemplo emblemático, había un castro. Vale, excavamos el castro, que es lo que se excava mucho en el noroeste y llama a todo el mundo la atención. Claro. Pero también excavamos un montón de campos de cultivo, terrazas, cierres de praos, pequeñas cárcovas que delimitan un territorio de otro, intentando dar complejidad y diacronía histórica a todos los elementos del paisaje que cuando los vemos ahora los vemos en plano y los vemos funcionando en el siglo XX y en el siglo XXI, pero que hay que darles una profundidad histórica. Entonces, a partir de una documentación exhaustiva, lo que hacemos es plantear las intervenciones arqueológicas. En este caso, ¿por qué Vigaña? Yo había hecho la tesis hace 30 años y lo que había hecho en la tesis doctoral fue dos municipios, que fueron Belmonte de Miranda y Somiedo, hacer toda la prospección de superficie y plantear las preguntas históricas a partir de una escala, no macroescala, pero sí una escala media. Regional, sí. Regional. Y a partir de ahí, pues pensar, hay que hacer un estudio microterritorial. Yo ya había hecho hace 30 años el estudio microterritorial de Vigaña, porque Vigaña tiene una muy buena documentación medieval. En el siglo XII está muy ligada al monasterio de Belmonte y hay una serie de documentos, hay 3 documentos que delimitan el territorio que pertenece a la aldea y va dando toda una serie de topónimos que te dicen cuál es el territorio que está adscrito a esa aldea en el siglo XII, que son los mismos topónimos que se mantienen hoy en día y son los que delimitan el territorio de la parroquia actualmente, que es el mismo del siglo XII que aparece en la documentación del monasterio. Entonces, esa resiliencia era súper interesante para ver cómo podemos abordar la conformación del paisaje dentro de ese territorio delimitado en la larga duración. Y de ahí el haber escogido Vigaña, que yo ya había trabajado hace 30 años toda la superficie. Y hace 10 años lo que hicimos fue dar el siguiente paso, que era intervenir arqueológicamente.
La sorpresa fue que la intervención arqueológica no solamente nos dio información sobre la Alta Edad Media, que nos la dio, aunque de una manera muy marginal. La Alta Edad Media sigue siendo muy difícil de ver, principalmente porque está debajo de los pueblos actuales. La hipótesis de la que nosotros partíamos es que el poblamiento actual sigue estando en el mismo sitio que el poblamiento alto medieval. Entonces, como están en el mismo sitio, es muy difícil poder documentar el siglo IV, el siglo V, VI, VII, porque están en el mismo sitio. Pero sí que luego la metodología de excavar en terrazas de cultivo y en espacios de pasto nos permitió documentar, pues eso, la ocupación del territorio desde hace 6.000 años. Cuando hicimos la primera, nos apareció un yacimiento que ahora mismo podemos fechar hace 6.000 años, que sería el Neolítico final. El yacimiento está bajo una capa de sedimentos que son 2,5 metros de profundidad. Todo el mundo me pregunta, ¿cómo fuisteis a dar al yacimiento? Fue una casualidad. Y lo que nosotros nos planteábamos era intentar comprender el sistema de aterrazamiento que había en esa zona y verlo hasta el final, hasta qué punto había un sistema de drenaje, se aportaba tierra para crear espacios de cultivo o no se aportaba. Bueno, pues debajo de todo eso nos apareció un yacimiento neolítico al aire libre, que son dificilísimos de documentar en el noroeste peninsular, porque son construcciones de madera, de barro, y cuando se abandonan, pues la erosión los hace desaparecer. Y en este caso estaba amortizado debajo de un derrumbe de piedra, y ese derrumbe de piedra amortizado por una capa de sedimentos relacionados con el cultivo de esa zona durante época moderna, es una zona que se riega, se dedica al cultivo del maíz, y eso favoreció la creación de una estratigrafía muy compleja que preservó el yacimiento pues a 2,5 metros de profundidad. En este caso siempre cuento una anécdota para tener un poco en cuenta cómo, que forma un poco parte sobre todo de esa segunda parte de transferencia de conocimiento, cómo tenemos en cuenta sobre todo el conocimiento local. Porque es verdad que nosotros nos hacemos la pregunta histórica, pero yo siempre defiendo mucho el conocimiento que la gente tiene del territorio en el que lleva viviendo, en este caso 6.000 años. Porque y eso no está en los libros. Y eso no está en los libros. Y generalmente no lo tenemos en cuenta. Y yo creo que uno de los elementos más importantes de los que nosotros presumimos en el grupo de investigación es tener en cuenta el conocimiento local denso que tiene la gente sobre el territorio en el que se está trabajando, que generalmente no se tiene en cuenta tampoco a la hora de hacer políticas en el territorio. Decimos que sí, pero en el fondo no los hacemos partícipes de todo eso. Cuando nos planteamos este sondeo, que yo quería cortar una terraza que yo sabía que era del siglo XIX, pero que quería ver la profundidad histórica. Con el dueño del prado discutíamos dónde hago la cata arqueológica, como dicen ellos los furacos. ¿Dónde hago la cata? ¿Te viene mejor aquí, porque tienes que pasar con el tractor? ¿Cómo diseñamos la intervención? Sí, la logística. Claro, y él me decía, ¿tú qué quieres saber? Digo, yo quiero saber cómo se construye esto y cuál es el primer momento de uso de estos espacios. Y la contestación fue, pues tendréis que excavar 2,5 metros o 3 metros. ¿En serio? En serio. Fueron 2,5 metros. O sea, el yacimiento la profundidad de la cata fueron 2,5 metros. Entonces, evidentemente, quien me cuenta a mí que había un canal de riego, que eso significaba la erosión en la parte alta del valle y la deposición en la parte baja de estas parcelas, es esta gente. Entonces, saben muy bien cuáles son las tierras de cultivo adecuadas para la escanda, que era lo que se cultivaba allí, las del maíz. Entonces, todo ese conocimiento local solamente lo puedes obtener si haces un estudio microterritorial. Claro. Y entonces ahí juega el conocimiento local, la toponimia y el estar continuamente hablando con la gente. Y luego yo creo que es muy interesante también el sentido identitario que ellos tienen con el territorio. Otra pregunta que me hizo mucha gracia cuando hacemos la excavación, cuando salió este yacimiento neolítico en el fondo de una parcela en medio prácticamente del monte, cuando alguno de los vecinos pasó por allí me preguntó, ¿esto ya era Vigaña? Hace 6.000 años. Y yo pensaba, bueno, la población sigue siendo la misma, evidentemente no se llamaba Vigaña porque Vigaña es un topónimo de raíz latina, hace 6.000 años no puede ser, pero esa idea identitaria que ellos tienen con el territorio, y todo eso lo puedes hacer a través de estudios microterritoriales. Por eso
la escala de análisis que nosotros nos planteamos con preguntas globales desde el punto de vista histórico, pero la escala de análisis tiene que ser micro. Y lo bueno de toda esta investigación es que al final tenemos una diacronía prácticamente completa desde hace 6.000 años hasta hoy. Hace 2 días nos llegaron las últimas dataciones, que son las de la excavación del verano pasado, y volvemos a tener información de hace 6.000 años en otra zona muy cercana. Estoy viendo el Neolítico, cómo se están moviendo en el territorio, porque no tienen, son lugares que se usan, se abandonan, se vuelven a usar, pero un espacio muy pequeño, un espacio muy concreto. Veo cómo se están moviendo en el Neolítico. Y luego tenemos un yacimiento de la Edad del Bronce, que es espectacular, que si hay poco Neolítico en el norte, bronce prácticamente no hay nada, nada. Y tenemos un yacimiento de la Edad del Bronce que tiene continuidad desde el Neolítico y cubre todo el periodo de la Edad del Bronce. El bronce antiguo, bronce medio, nos faltaba el bronce medio en las dataciones que nos llegaron hace 2 días, nos llega ocupación del bronce medio, hasta el bronce final. Y estamos viendo cómo se abandona ese yacimiento, porque además tenemos dataciones de amortización, que es el momento previo a la formación del mundo castreño. Esos castros a los que tanto prestamos atención, pues estamos viendo ese momento de amortización de unos asentamientos en abierto y cómo se va a dar paso a esos asentamientos fortificados que luego van a ser muy evidentes en el territorio. Entonces, tenemos una complejidad desde el punto de vista de la diacronía que te lo permite el tener un estudio de carácter muy microterritorial. Teníamos un pequeño vacío que era el mundo romano. De repente, pues llevamos 10 años excavando y los romanos no se dejan ver. Ahí en este caso hay una explicación porque hay una presión muy fuerte de minería romana en el valle cercano. Claro. Entonces probablemente ahí se ve una fractura. Los castros se abandonan, no tienen prácticamente ocupación en época romana y probablemente hay un traslado de la población. Están todos buscando oro. Pero no todos. Este verano también de una manera muy marginal, porque sí que nos aparecía algo de cerámica romana, muy poca, pero así de alguna manera descontextualizada o en posición secundaria, y este verano también la documentamos de manera secundaria, pero sí que están. Lo que pasa es que están muy cerca de lo que estamos excavando, pero con otros parámetros de uso del territorio. Entonces hay que profundizar todavía más en la metodología de trabajo que llevamos. Y eso nos permite tener pues eso, una visión de qué pasa en un pequeño territorio desde hace 6.000 años hasta la actualidad. Porque la Alta Edad Media no sale en el pueblo. O sea, en el pueblo actual es donde documentamos ya esa Alta Edad Media que nosotros buscábamos. Es cierto que la vemos en el siglo VI y en el siglo VII. Todavía tenemos ahí momentos en los que no sabemos dónde están o cómo lo podemos localizar. Pero desde el siglo VII hasta la actualidad están ocupando las aldeas actuales. Entonces, desde esta aproximación de una investigación muy concreta sobre ese microterritorio, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Con esa comparativa que hablabas o hacia dónde vamos? Bueno, de momento vamos a abordar la investigación, que es lo que estamos haciendo ahora, de los espacios de uso comunal, de uso colectivo en los espacios de montaña, en los pastos de montaña y el bosque. Habíamos centrado la investigación sobre todo en los espacios más cercanos a las aldeas, los lugares de uso agrícola, ¿no? Y también habíamos abordado los espacios de uso comunal, más relacionados con la ganadería, pero de una manera más marginal. Y el último paso ha sido precisamente abordar la investigación de las brañas. Esos espacios que también son como muy emblemáticos, que podemos fechar en época moderna y en época contemporánea. Entonces ahora mismo lo que estamos sacando es adelante una investigación, no perdiendo la perspectiva que teníamos en la investigación anterior, pero centrándola en los espacios que están más alejados de las aldeas, que también son muy difíciles de documentar desde el punto de vista histórico. Entonces estamos completando de alguna manera la organización del espacio agrario, centrándose en el estudio de los comunales, que nos están dando las mismas sorpresas que en el caso de los espacios más cercanos a los pueblos. Documentamos muy bien una ocupación desde el siglo XIII, hay una presión muy potente sobre los espacios más altos de montaña desde el siglo XIII, pero estamos encontrando yacimientos prehistóricos, algunos muy espectaculares también de la Edad del Bronce, bajo esos yacimientos medievales. Entonces, desde el punto de vista metodológico, lo interesante es que
El territorio y el uso de los espacios en la cordillera cantábrica es muy resiliente. Y para poder dar esa profundidad histórica, tenemos que abordar espacios que están en uso en la actualidad. Nosotros hablamos de arqueología de las aldeas habitadas, porque toda la diacronía la tenemos prácticamente debajo de esos yacimientos. Nos pasa en las Brañas y nos pasa en el pueblo. ¿Por qué no conocemos la prehistoria en muchos casos? ¿Por qué no conocemos la Alta Edad Media? Porque hay que abordar el estudio de esos espacios que todavía se mantienen en uso en la actualidad. En la arqueología generalmente vamos a estudiar despoblados, yacimientos que están abandonados hace mucho tiempo. Y eso nos da una visión, yo creo, bastante poco real. Claro. Por ejemplo, cuando hacemos la arqueología de la Alta Edad Media nosotros, hacemos el mapa de los despoblados, pero estamos haciendo investigación sobre los yacimientos, sobre el poblamiento que no tiene continuidad, que por cualquier cuestión se abandona. Y los que en realidad tienen continuidad no los abordamos porque son los pueblos actuales. Entonces es un poco lo que nosotros aportamos desde el punto de vista metodológico a toda esta investigación. Y de paso, toda la prehistoria que está debajo de estos yacimientos. Que os decía de la Edad del Bronce, tenemos una ermita en la actualidad. Es una ermita pues, que puede ser del siglo XVII. Debajo de la ermita hay una ocupación de época medieval. Debajo de esa ocupación doméstica de época pleno bajo medieval hay una necrópolis alto medieval del siglo X-XI. Y debajo de la necrópolis alto medieval tenemos el yacimiento de la Edad del Bronce, que tiene ocupación de bronce final, bronce medio, bronce antiguo. Y ese bronce antiguo está encima del neolítico, que es el que podemos fichar hace 6.000 años. Todo eso en un mismo yacimiento. Entonces, desde el punto de vista metodológico, aportamos esa visión de la arqueología de los espacios que todavía se mantienen en uso. Es verdad que el paso siguiente es la comparación. Por eso, antes comentaba, tenemos dos yacimientos, uno en Villanueva y otro en Vigaña, que además tienen características distintas. Uno es media montaña, otro está en el fondo del valle. Entonces, el paso siguiente es la comparación entre esos procesos y complementar el estudio de los espacios de montaña. Después, cuando demos más pasos en el estudio de los espacios de uso comunal, el siguiente hito va a ser excavar un lugar central en relación con la gestión de estos espacios de montaña, de estos pastos. Hay sitios de montaña donde confluyen los intereses de distintos concejos, de distintos pueblos. Entonces ahí siempre se siguen celebrando durante mucho tiempo fiestas, son lugares de reunión a los que hay asociado una interesante arqueología que nunca se abordó. Entonces el siguiente paso va a ser poder entender estos lugares en los que confluyen intereses de distintas entidades desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista político. De momento no nos atrevemos a abrir otro melón, que sería abrir otro yacimiento. Tenemos dos para comparar. También es verdad que lo podemos contextualizar en lo que se está haciendo en Galicia, lo que se está haciendo en el País Vasco, lo que se está haciendo en León, que ya nos permite también tener una visión un poco más compleja desde el punto de vista de la comparativa. Y hay que profundizar en comparar con la información que se está obteniendo desde la arqueología de los despoblados. Nosotros hacemos arqueología de las aldeas habitadas, pero hay que comparar con la importante producción científica que en los últimos años se generó desde la arqueología de los despoblados. Lo entiendo perfectamente, no es cuestión de elegir papá o mamá, sino evidentemente las dos aportaciones son valiosas y son las que van a realmente aportar a una construcción mucho más global, una visión mucho más global. De hecho, las discusiones en los últimos años, cuando hacemos reuniones con la gente que trabaja en los despoblados, no podemos quedarnos con el mapa que nos genera la arqueología de los despoblados, de los lugares abandonados. Hay que tener en cuenta la arqueología de los lugares que tuvieron continuidad. Y luego una de las cosas súper interesantes es el yacimiento del bronce. O sea, hay un yacimiento prehistórico al que se superpone un uso como necrópolis. Estamos documentando la necrópolis. La necrópolis tiene que llevar asociada a una iglesia, aunque no la podemos ver. Y luego eso se convierte en un referente que la iglesia cristianiza. La iglesia pone una ermita, pone una iglesia. Y es todo el mismo lugar. Y es el mismo lugar. Y sobre ese tipo, es verdad que siempre se habló de cómo se cristianiza, cómo la iglesia reutiliza espacios previos,
pero en este caso se documenta de una manera muy, muy, muy compleja, entonces también tenemos que un poco ver cómo la mentalidad popular y cómo, por un lado, la mentalidad popular se apropia, forma parte de su elemento identitario y cómo lo reelabora y lo convierte en un elemento que es importante dentro de las aldeas, en este caso dentro de unas cuantas aldeas, porque el yacimiento, la ermita de Linares, es un referente para unos cuantos pueblos del valle, no solamente para Castañera, que es al que pertenece, porque está en el límite con Vigaña, pero pertenece a Castañera, sino también cómo la Iglesia se apropia de estos elementos y los reinterpreta, ¿no? Entonces ahí también sería un poco el paso a la historia cultural y poniendo mucho hincapié no solamente en cómo lo ve la Iglesia, cómo lo ven los poderes, sino cómo la gente de allí reinterpreta esos elementos que les pertenecen a ellos. Como parte de su identidad. Como parte de su identidad. Pues muy buen trabajo que seguís de continuo con las generaciones más jóvenes, ¿verdad? ¿Te gustaría hablarnos de esa otra parte del proyecto que tiene que ver con la transferencia de todo este conocimiento que estáis generando y que yo sé que para ti es muy importante también? Sí. Y quizá la parte más conocida, ¿no? Sí, para probablemente la audiencia en general. Sí, es verdad que para la audiencia es la parte más conocida, ¿no? También porque quizá volcamos mucho, como teníamos los proyectos FECIT, volcamos mucho en hacer vídeos explicativos de esa parte de transferencia de conocimiento y parece que son los que están dando mejores resultados. Nosotros, a la vez que poníamos en marcha la investigación histórica, precisamente por poder valorar ese conocimiento local denso que tiene la población que vive allí, pues siempre nos planteamos cómo hacerlos partícipes de lo que nosotros estábamos investigando. De alguna manera nosotros somos unos intrusos, llegamos allí, les molestamos, les hacemos agujeros en los prados y bueno, pues interfieres y tienes que hacerles partícipes, ¿no? De alguna manera. Entonces, en las primeras campañas, pues hacíamos charlas explicativas, a las que evidentemente no van, porque es algo como muy ajeno a ellos, ¿no? Hacíamos algunas jornadas, las hicimos en Belmonte, ya no en los pueblos, sino que las hacíamos en Belmonte, y bueno, poco a poco cada vez teníamos más gente, pero siempre sientes esa desconexión, en realidad, con la gente que está ocupando el territorio. Hasta que en el año 2014, que nos excavamos, porque a veces necesitamos descansar los veranos, pero claro, las excavaciones se hacen en julio y agosto, y eso luego empieza otra vez el curso en septiembre. Entonces, en el 2014 no excavamos, y lo que hicimos fue, para el proyecto, plantearnos unos talleres arqueológicos, a mitad entre lo etnográfico y lo arqueológico. Entonces, planteamos unos talleres muy pensados para críos, pero también para gente mayor en general, y centrándolo en dos grandes periodos, en la prehistoria y en la Edad Media. Entonces hicimos una especie como de reconstrucción de lo que sería una cabaña de las que encontrábamos en la excavación, parecida a la que nos aparecía en el yacimiento neolítico, y luego pues hicimos una serie de actividades que tuviesen que ver con la Edad Media, y eso lo centramos en hacer pan en un horno tradicional. Pues tenemos una casa allí que tiene un horno tradicional, entonces montamos un taller desde el punto de vista arqueológico, excavando una tumba. Hicimos una reconstrucción de una tumba medieval para que excavasen los críos una tumba medieval, la reconstrucción de la cabaña hecha con madera y con barro y con techumbre vegetal, y luego hicimos el pan y solamente comíamos lo que salía del forno. Es verdad que no era comida típicamente medieval, porque había empanada, bollos preñados y todo esto, pero bueno, de alguna manera, y todo el mundo participaba. Claro, ¿quién hace el pan? Lo hacen la gente de allí, que saben amasar y que saben enfornar y que saben arrosear el forno y que saben cómo hacerlo. ¿Quién hizo la cabaña? Nosotros hicimos la estructura básica, pero luego quien sabe hacer las construcciones de cubierta vegetal son ellos. Entonces al final conseguimos, o sea, de una manera un tanto intuitiva, conseguimos en el 2014 que todo el mundo se implicase en los talleres. Y entonces ya se celebran ininterrumpidamente, se celebran desde el año 2014. Y casi, conseguimos que se acabe convirtiendo en una fiesta más de las que hay en el pueblo. Vigaña tiene un sentido identitario bastante fuerte, celebran San Pedro, celebran el Rosario, y entonces al final ahora los talleres van metidos ahí en el medio por el verano como una actividad más en la que participa en mayor o menor medida todo el pueblo. Porque realmente lo sienten como algo suyo, porque es su participación. Ellos entienden, no les puedes hablar del neolítico, porque no entienden el concepto de neolítico, pero ellos entienden lo que es
el tipo de construcción tradicional, lo que es mantener las tradiciones de cómo se hacía el pan. Entonces, todo eso es algo que tiene que ver con su conocimiento. Y nosotros ponemos en la misma balanza, yo siempre hablo de que ponemos en la misma, en equilibrio el conocimiento local con el conocimiento científico. Yo no creo que podamos considerar que el conocimiento científico sea superior a ese conocimiento local. Entonces hacemos talleres mixtos de manera que todos esos elementos de alguna manera funcionan de manera complementaria. Trabajamos mucho, por ejemplo, con cerámica. Los talleres de cerámica con los críos funcionan muy bien y luego hacemos incluso un pequeño horno. Tenemos uno de los arqueólogos que trabaja con nosotros, que se llama Orlando, que trabajó mucho y es especialista en la cerámica de Faro, de aquí de Oviedo, y entonces hace unos pequeños hornos y bueno, pues todo el mundo participa de todas estas actividades. Y eso fueron durante unos cuantos años, haciéndolo por el verano con la gente del pueblo y con la gente que podía acudir de Belmonte, incluso turistas. Los primeros años teníamos muchos turistas que participaban de la actividad. Pero lo que nos faltaba era el colegio. Porque claro, por el verano el colegio está de vacaciones. Claro. Entonces era más difícil llegar al cole. Y ahí yo creo que fue en el año 2018 cuando planteamos el primer proyecto de conciencia histórica, ya con financiación de la FECIT y con el colegio. Ahí tuvimos la suerte de que la dirección del colegio, Nuria Peláez, que nos conocemos desde hace muchos años, trabaja por proyectos en el cole y entonces buscamos la manera de cómo todo lo que hacemos desde el punto de vista arqueológico lo podíamos trasladar a generar un proyecto de manera que todas las actividades del colegio fuesen de alguna manera guiadas por ese proyecto. Explícanos un poco, porque a lo mejor no toda la audiencia manera de trabajar en algunos centros educativos muy privilegiados, que lo que hacen es tratar las mismas materias del currículo que está por ley en todos los centros, pero con una aproximación diferente. De una manera distinta. Lo que se busca es una temática. En este caso nosotros lo que hicimos fue hacer girar todo en torno al monasterio de Belmonte. El colegio está en Belmonte. El monasterio del que nosotros partíamos, que tenía la documentación que genera nuestra investigación, se conservan restos del monasterio muy cerca del cole. Y además en Belmonte pues sí que se conserva la memoria de la importancia que tuvo el monasterio hasta el siglo XIX como gran poseedor de tierras en ese contexto. Entonces cogimos el monasterio y a partir del estudio del monasterio pues se tratan las materias que tienen que ver con matemáticas, con ciencias naturales, con historia, con música, tradición oral. Entonces es una manera muy distinta porque además a los críos los haces muy partícipes, ludificas mucho la enseñanza y ellos, sobre todo con determinadas actividades, se sienten mucho más motivados. De hecho, lo que se hizo con el proyecto, que íbamos haciendo ya varios años, se hacen talleres a lo largo de todo el curso, talleres que tienen que ver con lo arqueológico, pero también tienen que ver con la arqueobiología. Por ejemplo, se hace un taller sobre carbones y a través de los carbones que nosotros estudiamos desde el punto de vista arqueológico, ellos pueden hacer actividades que tienen que ver con ciencias naturales, identificar árboles. Y hacemos los talleres y luego todo eso culmina con que a final de curso, en mayo, cuando ya hace mejor tiempo, hacemos una excavación arqueológica. Una excavación arqueológica real. ¿Con los niños? Con los críos. Lo que hacemos es pasar, yo siempre les decía a ellos, pasamos de jugar a hacer arqueología de verdad. En los talleres de Bigaña les reconstruimos cosas para que ellos las excaven. Entonces, claro, luego ya llega el momento en que son conscientes de que son cosas preparadas, pero no, lo que hicimos fue hacer una excavación de verdad en los términos del monasterio. Entonces, a lo largo del proyecto, a lo largo del curso, van haciendo talleres que tienen que ver con lo arqueológico y de esa manera lo que se les enseña es el método científico. Claro. Es, a través de la arqueología, enseñarles el método científico, que se hagan preguntas, enseñarles distintas actividades y luego culminar con la excavación. Y luego ellos al final tienen una conferencia, hacen partícipes a todo el pueblo de lo que se hizo, hacen una feria. El primer año se hizo una feria. Pasa que estos años con el COVID nos truncaron todo esto, pero hacían una feria en el parque en el que explicaban lo que habían hecho.
exponían los restos que habían aparecido en la excavación y eran capaces además a generar una conferencia en la que hablaban con términos, por ejemplo, lo que significa la desamortización, cuando se desamortiza el monasterio y ya no y se le quitan todas las propiedades, la diacronía, lo que significa la estratigrafía, que claro, desde el punto de vista de la geología y de la arqueología es súper importante. Entonces, bueno, los veías súper motivados, que es un poco la mayor información que está circulando a través de los vídeos. No despiertas un montón de vocaciones arqueológicas, pero por lo menos los haces partícipes de esa actividad. Y luego una de las cosas que se hicieron muy guapas, porque en el proyecto Conciencia Histórica participa el cole, participamos nosotros como grupo de investigación y participa también el ayuntamiento. Entonces, una de las actividades que se hizo fue localizar todos los restos que hay del monasterio dispersos por el pueblo. En Belmonte, cuando el monasterio se desamortiza, el monasterio se convierte en la cantera del pueblo. Entonces, columnas, basas, todo el material de piedra del monasterio acaba en el pueblo. Y tú das un paseo por el pueblo y los ves. Hay casas que tienen un montón de columnas y de capiteles y de basas del monasterio románico. Entonces lo que se hizo fue una catalogación de todos los restos que había dispersos por el pueblo, y con eso el ayuntamiento hizo una pequeña ruta por el pueblo que está señalizada. Entonces era también como el colegio tenía un proyecto de contrato-servicio a la comunidad, pues al final eso acabó convirtiéndose en una ruta que puedes hacer por Belmonte, que está señalizada y que vas viendo los restos del monasterio del trabajo que hicieron los alumnos. Me parece una cantidad ingente de trabajo y yo creo que eso solamente se puede conseguir mediante la implicación de muchísimas personas que realmente estén motivadas, ¿no?, con ello. Bueno, sí, en este caso sí es verdad que, sobre todo en el colegio, coincide que la motivación de la directora es total, que en algunos años tenemos unos maestros muy implicados en todo este proceso, porque uno de los problemas que tienen las escuelas rurales es que cada año cambian los maestros. Entonces, les explicas, un año nos ponemos en marcha con el proyecto, llega gente nueva, tienes que implicarla, y llevamos unos cuantos años que hay gente muy implicada. El primer año fue el monasterio, el segundo año fue el agua. Cogimos como ejemplo, como temática de estudio el agua. Entonces nosotros lo que hacemos es ir acoplando de alguna manera los talleres que hacemos en función también de nuevos proyectos que nos vamos planteando. Y luego, una de las cosas que yo creo que es muy importante, ese tipo de actividades generalmente se hacen en el mundo urbano. La universidad tiene planes de talleres de cara a los críos, pero generalmente se celebran, son actividades que se hacen en el mundo Oviedo, Gijón, Avilés. También es verdad que ofrecemos a veces actividades, talleres, para poder hacerlo en el mundo rural, pero siempre son talleres puntuales. Sí, no hay una continuidad. No hay una continuidad y sobre todo no hay una implicación a lo largo de todo el curso del proyecto, que yo creo es un poco lo que yo quiero poner en valor. Es verdad que son pocos críos, porque estamos hablando de un mundo rural en la que hay poca población y pues el colegio de Belmonte tiene 35 alumnos. El año pasado también lo hicimos con el de Proaza, que tiene 20 y tantos. Llegas a pocos alumnos, pero esos alumnos tienen el mismo derecho a tener todo ese tipo de actividades que los que viven en un mundo urbano, que tiene mucha más posibilidad de acceder a ese tipo de actividades. Entonces nosotros reivindicamos mucho esa implicación que llevamos teniendo desde hace muchos años, todos los que formamos parte del grupo de investigación, con el mundo rural. Y probablemente son estudios muy microterritoriales y el Conciencia Histórica es muy pequeñín, con 2 colegios, pero yo creo que es una base importante a partir de la que construir a un nivel más supralocal, que es un poco el objetivo que tenemos con el Conciencia Histórica en el futuro. Es maravilloso, es un gran ejemplo y me alegra muchísimo que hayas podido estar hoy aquí para compartirlo con todos nosotros. Vamos a tener que ir terminando, Marga, aunque nos lo estemos pasando de maravilla con todos estos descubrimientos que estamos haciendo de estos microterritorios a lo largo del tiempo. Y ya viene siendo tradición que al final a los entrevistados preguntamos
sobre la imagen del amanecer terrestre. Si quieres, si te apetece, nos puedes explicar cuando viste esa imagen o cuando la ves ahora, ¿qué es lo que te sugiere? Pues yo, probablemente muy mediatizada por la investigación que llevo y la visión del microterritorio, yo me imagino a los primeros pobladores de estos territorios empezando a transformar este planeta. La primera transformación y esa visión de hasta dónde llegamos en la actualidad. Entonces, lo primero que me imagino es a unos pobladores llegando, desbrozando un territorio, poniéndolo en aprovechamiento y en explotación, hasta dar como resultado casi el desastre que tenemos en la actualidad desde el punto de vista de la tierra y los problemas que se están generando desde el punto de vista medioambiental. Fantástico, y sin imaginarse, me imagino ni por lo más remoto que 6.000 años después iba a estar alguien haciendo una fotografía de ese instante. Desde tan lejos. Desde tan lejos. Sí. Muchísimas gracias, Margarita. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Eres bienvenida para seguir contándonos en el futuro tus próximos proyectos. Muchas gracias. Venga. Hasta aquí este viaje por la arqueología en los microterritorios rurales, que nos conecta con tantas herramientas que utilizamos en la gran historia. Inter y transdisciplinariedad, distintas escalas espaciales y temporales, la historia global y las identidades locales, el conocimiento académico y la cultura popular, la difusión de conocimiento y tantos otros temas que hemos enlazado con Margarita Fernández Mier. Espero que tú también la hayas disfrutado. Y ya me despido, como siempre, recordándote que si has llegado hasta aquí y te ha gustado este episodio del podcast, nos ayudes con la difusión del mismo y te invito también a que compartas, comentes, por favor, esos comentarios los necesitamos, como también necesitamos esos likes, corazoncitos, todo lo que pueda destacar el contenido que ofrecemos aquí cada 2 semanas para nuestra audiencia. Nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio y ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor, no te vuelvas a dormir.